Quiero leer solamente la introducción al pasaje que enseguida voy a usar para predicar esta noche. Quiero que veamos algo allí. Génesis capítulo 4. Estamos en los orígenes de todo, ¿no? Todavía, hace muy poquito que empezó la historia de la humanidad, ahí. Y en el capítulo 4 dice que el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Ese fue el primer hijo que alguien tuvo alguna vez, Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, con toda su grasa. Si ustedes se acuerdan, este capítulo 4 de Génesis no es el Edén, ¿sí? No es el Edén. Adán y Eva estuvieron en el Edén. El Edén es ese huerto que Dios apartó, especialmente de una tierra que Dios había preparado para ellos, pero a causa de que desobedecieron y pecaron, Dios no les permitió seguir viviendo ahí. Porque ese lugar, que tenía que ser un lugar ejemplar, era un lugar donde justamente para que pueda ser un lugar ejemplar no tenía que haber pecado. Y Adán y Eva pecaron. Ustedes ya saben la historia, de eso no se los voy a contar hoy. Pero Dios los sacó de ese lugar que había preparado para ellos. Y cuando Caín y Abel llegan a la familia de Adán y Eva, ya estaban viviendo afuera. O sea, el ámbito en el que se da esta historia, que hoy quiero compartir con ustedes, no es un ámbito celestial, no es un ámbito divino, es un ámbito de pecado. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención cuando empecé a preparar los apuntes para compartirlos con ustedes esta noche? Que aunque sea fuera del ámbito celestial, aunque las circunstancias no hayan sido las divinas, aunque no hayan sido las mejores, el hombre nunca perdió su responsabilidad de reconocer a Dios como dador de todo, agradecerlo y ofrendar por eso. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque creo que muchas veces somos muy dadivosos y abrimos nuestro corazón y somos capaces de soltar cualquier cosa cuando las cosas van bien. Pero la verdad es que donde Adán y Eva ahora estaban viviendo, las cosas no andaban bien. Primeramente por ellos mismos. Todavía estaban sufriendo, supongo yo, la acusación, el sentimiento de culpa, por haber pecado delante de Dios. El ámbito familiar en el que vivían no era el mejor. De hecho lo vemos, ahora enseguida se los voy a leer, pero ustedes ya saben la historia de Caín y de Abel. Eran hermanos y así todo Caín terminó matando a su hermano. Así que definitivamente las cosas en casa no andaban bien. Pero aunque no andaban bien, ellos sabían que eso no les daba derecho a no reconocer que Dios era el dador de todo. Y aún aunque las cosas no andaban bien, ellos ofrendaban al Señor. No sé cómo están tus cosas en casa. Lo que sí sé por esta palabra es que sea como sea que estén hoy en tu casa, Dios te sigue dando, ¿no? ¿A cuántos Dios les sigue dando? Dios te da la vida, Dios te da la salud, Dios te da el sustento. Quizás hoy, exactamente hoy, 11 de septiembre, a lo mejor no tenés justo el trabajo que quisieras. Pero lo que tengas hoy, te lo dio Dios. Y aún aunque estuvieses sin trabajo, con más razón llegaste a este lugar con la fuerza suficiente y aún vestido para no estar sentado ahí desnudo. Y estando sin trabajo, Dios te lo dio. Entonces, sea cual fuera
la situación que nos rodea, el ámbito en el cual vivamos, eso no nos da derecho a no ser agradecidos y dejar de dar a Dios que nos dio a nosotros primero. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Así que, insisto, sea como sea que hayas llegado, yo te voy a invitar ahora a que agradezcas a Dios porque Él te sostiene. Y que aún manifiestes tu acción de gracias ofrendando al Señor. ¿Sí? Ofrendando. La ofrenda nos sirve como instrumento, nos sirve como ocasión para exteriorizar nuestra adoración. ¿Cuántos adoran al Señor aquí? ¿Saben que la ofrenda te ayuda a exteriorizarlo? Porque la verdad es que todos podemos levantar las manos y aún cantar una canción, pero creo que somos bien conscientes, porque creo que nos ha pasado a todos, a mí por lo menos me ha pasado. Y el Señor me ha tenido que llamar la atención porque de pronto me doy cuenta, estoy cantando una canción que aparece la letra en la pantalla, estoy con las manos levantadas, pero mi cabeza está pensando en otra cosa. Entonces, a veces cantar con las manos levantadas y sin perder el ritmo, ni siquiera es garantía de que estemos adorando al Señor. Pero meter la mano en el bolsillo para sacar algo que te costó mucho conseguir, eso sí es adoración. Paréntesis, aunque te haya costado conseguirlo, no lo hiciste con tu fuerza, fue Dios el que te lo dio. Amén. Entonces, la ofrenda te ayuda a exteriorizar tu adoración. Los chicos ahora nos van a guiar en el próximo tiempo de adoración. Y mientras estamos adorando, les voy a invitar a exteriorizar su adoración a través de la ofrenda. Los hermanos que nos van a ayudar, pasen rapidito aquí. Y vamos a adorar a nuestro Dios, reconociendo que todo viene de Él. Y después quiero seguir con este pasaje para decirle algunas otras cosas. Tomen su asiento y sigan ahí en Génesis capítulo 4. Y entonces los dos hermanos ofrendaron. Y el texto sigue diciendo que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dijo Dios. Pero Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y el Señor exclamó: ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Caín entonces le dijo al Señor: pero este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not,
que significa tierra de vagabundos. Hasta este momento, hasta este versículo, aparecen 4 personajes en toda la Biblia, ¿no? Adán, Eva, Caín y Abel. Ahora, estas 4 personas eran personas que tenían toda la tierra como herencia. Es decir, tuvieron el privilegio de ser los primeros habitantes y de recibir esa palabra tan concreta de parte de Dios que les dijo, todo esto es para ustedes, lo tienen que gobernar. Pero a causa del pecado perdieron la herencia. 3 de estas 4 personas perdieron la herencia. ¿Por qué la perdieron? Porque Dios les había encomendado trabajar la tierra de tal modo que ese jardín dentro del huerto del Edén sea un modelo a replicar en todo lo creado. A ver si nos ubicamos geográficamente. No sé dónde estaba ese huerto. Creo que nadie sabe. Pero para que nos ubiquemos, por un lado tenemos todo lo creado, en todo caso la tierra. Dentro de la tierra, el Edén, y dentro del Edén, un huerto. En el huerto, Dios puso a Adán y Eva. Y el cómo ellos estaban administrando ese huerto tenía que ser un modelo que se lo llevaran al resto de la creación. Por eso es que cuando ellos pecan, no es que simplemente pecan y bueno, y ya está, y qué va a hacer, y bueno, erramos, ¿viste? No, fue tremendo el error de ellos, su pecado, por esto, porque ellos perdieron la posibilidad de que todo el planeta se entere cómo Dios quiere que la tierra funcione. Esa fue la razón por la cual perdieron la herencia. Ya no eran dignos de administrar la herencia de Dios. 3 de las 4 personas que les acabo de mencionar perdieron la herencia. El cuarto estaba muerto. Lo había matado uno de sus hermanos. A partir de ahí, ninguno de nosotros es merecedor de la herencia, porque todos nacimos a partir de esa pareja que fue desparramando el virus de allá hacia abajo, ¿no? Y pareciera que cada vez se pone peor. Y hoy parece que cada vez se sabe menos cómo administrar lo creado. Por eso tenemos que tener talleres como los que tuvimos el fin de semana pasado, donde se nos enseña a administrar. Adán y Eva no conocieron a Daniel González, ni lo conocerán. En su vida vieron un video de YouTube, Dios mismo les enseñó. Pero de ahí para acá todos necesitamos de gente como Daniel, con dones sobrenaturales que nos enseñen a administrar, porque perdimos esa capacidad. La perdimos cuando fuimos echados de la herencia. En realidad, por eso es que vino Jesús a la tierra, vino a recobrar lo perdido. ¿Se acuerdan de eso, no? Jesús vino a recobrar lo perdido. Dice Hebreos 2, no lo busquen, yo se los leo, Hebreos 2, dice, por tanto, ya que nosotros somos de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Así que Jesús vino para que recuperemos lo perdido. Jesús vino para que recuperemos la capacidad de administrar todo. ¿Cuántos en este momento pueden decir, gracias Jesús porque viniste? Porque de otra forma jamás recuperaría nada. Bien, hay 2 agradecidos. Señor, ten misericordia de todos los demás. ¿Cuántos están agradecidos por Jesús? Mira, quizás alguien está aquí por primera vez y es la primera vez que escuchás esto. Te lo voy a repetir lento para que lo entiendas bien y se grabe en tu corazón. Y quizás hoy mismo puedas tomar una decisión. Jesús vino para que puedas recuperar todo lo perdido. Y aquellos que recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y dejamos que Él gobierne nuestra vida, somos los únicos que tenemos la capacidad de recuperar algo. ¿Quedó claro, no? Que no es por nosotros, sino que es por Él.
pero por Él podemos recuperarlo todo. Así que si alguien está aquí esta noche y vino angustiado, triste, porque ha perdido mucho quizá en la vida, quiero decirte esto: Jesús vino para que lo recuperes. Amén. ¿Cuántos quieren a Jesús dentro de su corazón? ¿Cuántos lo quieren ahí y dicen: Señor Jesús, no te vayas nunca? Amén. Ahora, por eso mismo que encontramos algunos mandatos en la Biblia, ¿sí? Como el de Mateo 28, como Marcos 16, como 1 de Timoteo 2, que son mandatos donde Dios nos dice: vayan al mundo y recupérenlo todo. No dice esa frase así textualmente, como se lo acabo de decir yo. Van a encontrar otras palabras ahí. Pero en realidad lo que están diciendo es eso: vayan y recupérenlo. Cuando Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, ¿qué creen que estaba diciendo? Estaba diciendo eso: vayan y recuperen lo perdido. Por eso es que todos nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador tenemos esta misión: ir a recuperarlo todo. Ir a recuperarlo todo. Y tenemos poder en Cristo para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta noche quiero hablarte acerca de lo primero, de lo que debe ser primero. Dios tiene que ser primero. Esta historia que les acabo de leer ocurre justamente porque uno de los dos hermanos no había puesto a Dios primero. Solamente uno lo había puesto a Dios en primer lugar. Ya se dieron cuenta cuál, ¿no es cierto? La diferencia es muy obvia. Dice que Caín llevó algo de lo que él producía en el campo para ofrendar a Dios, pero Abel llevó no solamente algo, sino lo mejor de todo lo que tenía. Había una gran diferencia entre los dos. A ver, no es que Dios desechó a Caín a causa de esta ofrenda. En realidad ya Caín venía pisando banquina. La ofrenda que le llevó a Dios fue una simple manifestación de cómo estaba su corazón. Él ya venía mal con Dios. Por eso es que llevó esa ofrenda. Nadie que esté bien con Dios duda jamás de llevarle simplemente algo. El que anda bien con Dios hace como Abel, lleva lo mejor de todo lo que tiene. Lo escoge, ¿sí? Y se lo lleva. ¿Me están entendiendo, sí? Entonces Caín ya venía mal, pero Abel mostró que cuando uno pone a Dios primero, lo primero que establecemos como primero en nuestra vida, sienta un precedente para todo lo que viene atrás. Por eso es que Abel se termina constituyendo como un padre, como un modelo de todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón. La Biblia compara a Cristo mismo con distintos hombres de la historia, y el primero con el cual lo compara es con Abel, porque puso a Dios primero. Seguramente que ustedes se acuerdan de ese texto que les puse ahí, ¿no? Mateo capítulo 6, que dice: no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Más bien, ¿cómo sigue el texto? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Fíjense, ¿qué cosas? Está hablando de comida y bebida. ¿Y de qué más está hablando? De vestido. O sea que habla de sustento y cobertura. Sustento y cobertura. ¿Qué dice el texto? Dice que si ponemos a Dios primero, ni siquiera necesitamos orar por sustento y por cobertura. Porque cuando ponemos a Dios primero, lo demás se nos añade. Se nos añade. Generalmente lo que se nos añade no es algo que nosotros hayamos pedido, ¿no? Te vas de vacaciones, hablaste con tus parientes, le dijiste: che, vamos para allá en vacaciones. Y claro, cuando llegas, ellos se dan cuenta que se te enganchó uno, ¿no? ¿Y cuál es tu comentario? ¿Y qué va a hacer? Se nos añadió el novio de la nena, ¿no? Generalmente no lo pedís, se te añade.
Bueno, eso me imagino yo que debe ser lo que pasa con Mateo capítulo 6, ¿sí? Con solamente buscar el reino de Dios primeramente, cosas como sustento y cobertura se nos añaden automáticamente. Entonces, poner a Dios primero sienta precedente de lo que viene atrás. Si vos pones primero, bueno, no voy a repetir los talleres de Daniel González la semana pasada, pero si pones primero el trabajo, ¿qué es lo que viene atrás? Cansancio, frustración. Si pones primero dinero, ¿qué viene atrás? Envidia, orgullo, vanagloria. ¿Sí? Es decir, lo que ponemos primero provoca siempre que algo que quizás no pedimos se nos añada. Pero cuando ponemos a Dios primero, lo que se nos añade es sustento y cobertura. ¿Me siguen? Entonces, cuando Dios nos habla sobre primicia, sobre ponerlo a Él primero, no está hablando de bendecirte solamente a ti, sino que Dios está hablando inclusive de las generaciones que vienen detrás. Es que Dios está diciendo, poneme a mí primero, las cosas te van a llegar por añadidura y tu vida se transforma en un modelo de exportación. Que eso era lo que Dios quería que suceda con lo que puso debajo de los pies de Adán y Eva. Quería que cuiden el huerto de tal forma que se transforme en un modelo que se pueda exportar a cualquier lugar del mundo y se replique. ¿Sí? Entonces, cuando vos pones a Dios primero, sucede que empiezan a añadirse cosas a tu vida que te bendicen, que te edifican, que te levantan, que te hacen prosperar y te empezás a transformar en un modelo que se puede aplicar en cualquier hogar del planeta. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren ser modelos a sus vecinos? ¿O querés pasar desapercibido y ser un vecino más del barrio? ¿Sí? ¿No te pasó que alguna vez fuiste al almacén, te pusiste a charlar con uno que estaba en el mostrador y resulta que eran vecinos hace como 18 años y nunca se habían visto? ¿Cuántos quieren no pasar desapercibido en su barrio? Dios te dice, podés ser modelo, un modelo de exportación a cada hogar si solamente me pones a mí primero. ¿Sí? Y lo que Dios comienza con vos, lo va a seguir haciendo con tu descendencia. Es decir, como pasa con cualquier modelo, el modelo se va perfeccionando, ¿no? O sea, tu hijo termina saliendo mejor que vos. Tus nietos, ni hablar. Y ya tus bisnietos son unos genios. ¿Cuántos quieren bisnietos genios? Amén. Pero la clave es poner a Dios primero. Entonces, poner a Dios primero es sabio, es inteligente. Porque te dejas de preocupar por todo lo demás. Todo lo demás. Sean sabios. Seamos sabios. Ahora, las primicias, o sea, lo que yo pongo primero, también revela el corazón, revela lo que hay en el corazón, ¿no? En el caso de Abel, por ejemplo, que él trajo lo mejor al Señor, en la NBI dice que presentó de lo mejor de su rebaño, es decir, lo primero con su grasa. En Dios habla hoy dice que trajo las primeras y mejores crías de su rebaño. En la Biblia latinoamericana dice que escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas. En todas las versiones vemos que él tuvo un acto de elección, ¿sí? Eligió lo mejor. O sea, puso su corazón en evidencia. No solo trajo lo primero, sino lo mejor de lo primero. Cuando ponemos a algo primero, nuestro corazón comienza a ponerse en evidencia, ¿sí? Abel entendió que el que quiera tener lo mejor del Señor tiene que estar dispuesto a dar lo mejor. Tendría que haber hecho la pregunta antes de poner la placa ahí, ¿no? Pero como recién estoy aprendiendo a predicar, entonces le pregunto ahora con la placa a la vista. ¿Cuántos quieren recibir lo mejor de parte del Señor? Así con la mano levantada, vuelvan a leer lo que dice en la pantalla.
El que quiera tener lo mejor. Te haría otra pregunta si estuviésemos en un retiro, pero como no estamos en el retiro, pero estoy tentado a preguntarte, ¿y cuántos están dando lo mejor al Señor? ¿Lo mejor de tu tiempo? ¿Lo mejor de tu fuerza? ¿Lo mejor de tu salud? ¿Lo mejor de tu cuenta bancaria? Y cuando digo cuenta bancaria no estoy hablando de alguien que tenga 5 millones de dólares en la cuenta. No, así tengas 100 pesos en tu cuenta. Pero en los 100 pesos siempre hay algo mejor para dar, ¿no es cierto? ¿En qué pensás usar los 100 pesos o los 5 millones de dólares? Lo que sea, lo mejor tiene que ser para el Señor. Entonces Abel dio lo mejor de lo primero porque el Señor era lo primero en su corazón. La verdad es que nunca daríamos con alegría al Señor si Él no es lo primero en nuestro corazón. Entonces es fácil, o sea, podríamos hacer un test aquí y yo podría preguntarles ¿cuántos aquí quisieran hacer un test para averiguar si Dios es primero en su corazón? Porque claro, es fácil para mí decir, sí, Dios es primero para mí, pero podríamos preguntarnos, ¿no? A ver, ¿es cierto que Dios es primero para mí? Si quieren saber si es cierto que Dios es primero para ustedes, no es tan difícil. Solamente observen su corazón a la hora de la ofrenda. Y entonces se van a dar cuenta si realmente Dios es primero para vos. Si estás esperando con ansias, con alegría el momento de la ofrenda, quédate tranquilo. Dios es primero en tu vida. Pero si a veces le escapás a ese momento, a veces llegás más tarde para no ofrendar, o decís otra vez, cierto, la ofrenda, me había olvidado. Olvídate, Dios no está primero en tu lugar, y perdón si ofendo a alguien, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. El mejor test para saber si Dios es primero en nuestra vida es mirar nuestro corazón a la hora de la ofrenda. Y tengo que advertirles de esto, ¿por qué? Porque hay un espíritu que sigue vivo dentro de la iglesia. Es el mismo espíritu que se manifestó en Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Judas Iscariote, el malo, ¿sí? Había otro Judas bueno, pero yo hablo de Judas malo. Dice la Biblia en Juan 12 que Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús y que más tarde lo traicionaría, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¿Se acuerdan de este texto? ¿Cuántos se acuerdan? Una mujer trajo un perfume carísimo y con ese perfume lavó los pies de Jesús. Y el espíritu que estaba metido en Judas enseguida se manifestó y dijo, no, ¿cómo van a derramar ese perfume en los pies de Jesús? Podríamos haberlo vendido para dárselo a los pobres. Así habla la religión, porque la religión está llena de ese espíritu, de un espíritu que definitivamente no pone a Dios primero. No pone a Dios primero. Por eso que tengo que advertirte, porque no se murió ese espíritu con Judas cuando se ahorcó. Se ahorcó Judas, pero el espíritu vive, sigue vivito y coleando, ¿no? Ahora, las primicias también manifiestan lo que está oculto en nuestros corazones, y sobre todo si son corazones malvados, quedan en evidencia. Cuando seguimos leyendo el texto, dice que Caín se enfureció y andaba cabizbajo, ¿no? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, ahí nos damos cuenta de que Caín ya venía pisando banquina, ¿no? Ya venía dando tumbos. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y en definitiva, lo terminó atrapando cuando mata a su hermano. A pesar de que Dios le dijo, no obstante, tú puedes dominarlo. Pero él decidió no hacerlo. Así que la maldad creció en el corazón de Caín como una planta venenosa, con raíz, una raíz amarga, ¿no? El pecado estaba a la puerta como una fiera, pero él la podía resistir, pero no la resistió. Él decidió no usar la fuerza para dominar a la fiera. Es más, Caín desvirtuó su nombre. Saben que
¿Saben lo que significa el nombre de Caín? Caín significa adquisición divina. Adquisición divina. Pero desvirtuó su nombre porque la verdad que más allá de que Dios era el que le había dado el hijo a Eva, ese hijo se volvió indigno de llevar el nombre de Dios. Así que su propósito dejó de ser. Manifestó un total desprecio por la vida de su hermano. O sea, en otras palabras, podríamos decir que si Dios no es primero en nuestras vidas, fíjense, estas son las cosas que suceden. Primero, la maldad crece en nosotros. O sea, si estás peleando contra algo malo en tu corazón, pero no pones a Dios primero, hace una de dos cosas: o poné a Dios primero o deja de pelear, porque la verdad es que te vas a hacer cada vez más malo. Sin Dios puesto en el primer lugar, tu corazón no tiene otro destino que ser cada vez peor, cada vez más malo. Segundo, no podrás dominar el pecado. Si Dios no es primero, no podrás dominar el pecado. Nadie en la historia de la humanidad, en tantos miles de años que llevamos, pudo dominar el pecado. Solo Cristo lo pudo hacer. Entonces, si Él no es primero en tu corazón, olvídate. No lo vas a poder hacer. Tercero, vas a perder el significado de tu vida. Quizá cuando llegaste a tu familia, a tu casa, o quizá no llegaste a un hogar ejemplar, pero en algún momento seguro que alguien soltó una palabra buena sobre vos. Quizá cuando llegaste acá y alguien dijo: vas a ser prosperado, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero si no ponemos a Dios primero, esa palabra profética que tiene que ver con tu nombre, ¿sí?, se va a desvirtuar. Yo sé que muchos aquí le han puesto nombres a sus hijos que tienen que ver con la expectativa que tienen acerca de ellos, ¿sí? Y algunos le ponen, no sé, tal nombre porque significa siervo de Dios. Otro le pone tal otro nombre porque significa valiente de Jehová, o una cosa así, ¿no es cierto? Y está perfecto, pero quiero decirles, papás, que si Dios no es primero en el corazón de sus hijos, aunque se llamen Dios es valiente o Dios es fuerte o lo que sea, ese nombre se va a perder en el camino y no van a honrar al Señor. Para que ese nombre que le pusiste tenga sentido, Dios tiene que ser primero en sus vidas. ¿Me entienden? Cuarto, comenzaremos a despreciar a todos los que nos rodean. Quizás empieces con los que, no sé, con algún hermanito de la iglesia, ¿no? Y después ves que el círculo se va achicando porque ya desprecias a tus amigos. Y después ves que ya empezás a despreciar a tu familia. Por último, estás despreciando a tu cónyuge. Es que si Dios no está primero, no hay garantías de nada. De nada. El final es el mismo que el de Caín. No importa cuántos años hayan pasado en el medio, el final es el mismo. Los efectos negativos son los mismos. El Señor le dijo: por haber hecho esto, ahora vas a ser un maldito de la tierra. Ahora, ¿es Dios el que lo maldijo? No, la tierra lo maldijo. ¿Pero cómo la tierra? ¿La tierra tiene vida como para maldecir? Parece que sí. Es que la tierra fue escuchando palabras de Dios. Si la tierra puede escuchar es porque tiene vida, ¿no? Cuando Dios dijo: y sean los animales, y sean las plantas, y sean los árboles. Todo eso pasó antes de que Dios creara al hombre. O sea que evidentemente la tierra tiene vida. Y ahora, ¿qué estaba pasando? Que la tierra estaba ofendida. Estaba ofendida, ¿por qué? Porque había recibido la sangre de quien tenía que ser su administrador. Abel tenía que ser administrador de la tierra, Caín también. Pero ahora estaba recibiendo la sangre de Abel y la tierra estaba ofendida. Y entonces dijo: ¿cómo puede ser que quien nos tenga que administrar ahora esté muerto? Y se las agarró con el asesino, con Caín. Por eso es que Dios le dijo: ahora vas a ser maldito, maldito de la tierra. La tierra misma te maldice. Por eso es que aquel que no pone a Dios primero, escuchen bien esto, no se siente cómodo en ningún lugar. Porque la tierra lo maldice. La tierra lo maldice. Entonces no se siente cómodo en esta iglesia, se cambia a otra y tampoco está cómodo ahí. Y se cambia a otra y tampoco está cómodo ahí. Y se muda de ciudad y tampoco está cómodo en esa ciudad. Y entonces terminamos
fabricando argumentos. No, lo que pasa es que yo soy un trotamundos. Me gusta andar de ciudad en ciudad. Viajar es lo mío. Iba a decir minga, pero se me iba a caer el documento con esa palabra, ¿no? ¡Mentira! No es que querés conocer ciudades, es que no te sentís cómodo en ningún lugar. No encontrás un lugar para sentarte porque donde vayas, la tierra te rechaza por no poner a Dios primero. Porque la tierra sabe bien que solo quien pone a Dios primero la puede administrar bien. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Está muy complicado? Yo creo que no, ¿no? Entonces, mucho trabajo, poco fruto, le dijo Dios a Caín. Ausencia total de paz y de descanso. Alejado de la presencia divina. Vivió en el país de los vagabundos. ¿Sí? Consecuencias de no poner a Dios primero. Y no solamente consecuencias en él. Cuando uno mira un poco las generaciones que vienen después de él, encontramos a un nieto, en realidad un bisnieto, a quien le ponen, fíjense el nombre que le ponen. Recién yo les hablaba de los nombres. El nombre que le ponen es Meusael. ¿Qué significa ese nombre? Significa todo lo divino se ha apagado. Todo lo divino se ha apagado. 4 generaciones después de Caín todavía seguían las consecuencias y era cada vez peor porque ahora sí que la tierra se estaba llenando de gente. Pero por supuesto que también hay efectos gloriosos de quienes ponen a Dios primero, ¿no? Y en realidad me gustaría tentarte en el buen sentido a que elijas esto. Poner a Dios primero, pero antes que nada tengo que hacerte una recomendación. Y la primera recomendación que tengo que hacerte es esto: nunca te salgas de tu lugar asignado. Ahora vamos a hablar de Abel. Abel, el que fue asesinado. Y la primera recomendación que aprendemos de la historia de Abel es esta: no te salgas nunca de tu lugar asignado. A ver si leyeron bien el texto. Dijimos que Abel se dedicaba ¿a qué cosa? A criar ganado, criar oveja, ¿sí? Caín, ¿a qué se dedicaba? A trabajar el campo. O sea, Caín decidió quedarse estático en un lugar, mientras que Abel decidió moverse por la tierra criando ganados. Ahora, cuando se va a producir el asesinato, ¿se dieron cuenta de dónde estaban? Dice la palabra que Caín llevó a Abel al campo. O sea, lo llevó a su territorio. ¿Qué tenía que hacer Abel en el campo de Caín cuando tendría que haber estado cuidando las ovejas? Todo bien con Abel, fue un descuido, pero el ejemplo de Abel está puesto ahí para que nosotros no caigamos en el mismo descuido. Si Dios te puso en un lugar, de ahí no te salgas, de ahí no te muevas. Si Dios te puso en un ministerio, si Dios te puso en una iglesia, no te muevas de ahí hasta estar completamente seguro de que es Dios quien te mueve, porque fuera de tu lugar de asignación corres peligro de muerte. Peligro de muerte. Miren, no es por nada, pero la verdad es que puedo hablar únicamente de las experiencias que tuvimos nosotros. No puedo hablar de las experiencias que hay en otras congregaciones. Pero ¿saben que hemos visto tantas veces personas que dicen yo de acá me voy, porque acá esto, porque acá aquello, ¿sí? Y se terminan yendo? Un par de años después preguntamos por ellos y no solamente que ya ni siquiera se congregan, sino que además están divorciados, sus hijos se fueron de la casa, están presos. ¿Entienden? Si Dios te puso en un lugar, de ahí no te muevas, porque fuera de tu lugar asignado corres peligro de muerte. O sea, entras en el territorio de Caín. Nunca tenemos que permitir que el diablo ni nadie nos muevan de nuestro lugar asignado. Tendría que haberse dado cuenta que el rostro de su hermano ya no era el mismo. Y que a pesar, escuchen esto, a pesar de ser su hermano, ya no era buena compañía. A pesar de ser su hermano, ya no era buena compañía. Cada uno interprételo como quiera.
Por eso cuando alguien se enoja con vos, no entres al terreno de su enojo, porque puede ser tu perdición, ¿sí? Si ya sabes que alguien es enojón por característica, nunca entres en su territorio. Si él se enoja, que se enoje solo, pero no entres a su territorio de enojo, puede ser tu perdición. Si alguien te tiene envidia, no entres en discusión con él porque te está queriendo arrastrar a su territorio y ahí te puede terminar asesinando. ¿Me entienden, sí? Entonces el poner a Dios primero nos libra de tantas cosas, inclusive nos libra de ese espíritu vagabundo, porque cuando ponemos a Dios primero, determinamos nuestro propósito, determinamos nuestra dirección y eso se mantiene claro todo el tiempo. Eso sucede cuando ponemos a Dios primero. Y hay un par de ejemplos, yo les puse los textos ahí, me parece. Parece que me adelanté una, Vamos a volver atrás, porque ahí están esos son los textos, ¿sí? Dos ejemplos. Uno es el ejemplo de Jacob. No sé qué recuerdo tenés vos de Jacob. Bueno, seguramente que nadie lo conoció, pero recuerdo, digo, de la historia que leíste, ¿no? Porque Jacob siempre fue medio despiolado, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Dos hermanos que eran gemelos, pero uno nació primero, obviamente, que era Esaú. Pero Jacob quería haber sido el primero. Así que hizo unos líos ahí con su mamá, qué sé yo, para robarle la herencia a su hermano. Pero eso le costó tener que huir de la casa y anduvo así, desordenado. Hasta que un día Dios lo toca. Un día Dios lo toca. Y cuando lo toca, una de las primeras cosas que él entiende es que tenía que arreglar las cosas con su hermano Esaú. Que, dicho sea de paso, Esaú tampoco era un santito, ¿no? Porque si no, nunca hubiese vendido su herencia. Él la vendió porque en realidad no le interesaba. Después se hizo el malo. Pero entendió que tenía que hacer las paces con Esaú. Entonces fue a encontrarse con él. Y Esaú, que seguía siendo bastante desastroso, le dijo a Jacob, bueno, ahora que ya arreglamos todo, vení, caminemos juntos. Y Jacob, despiolado como fue alguna vez, en otros tiempos le hubiese dicho, sí, dale, vamos. Porque Jacob se subía a todos los trenes, iba para cualquier lado. Pero ahora Dios lo había tocado y había decidido poner a Dios primero. Entonces entendió cuál era su propósito. Entendió cuál era su destino y entendió cuál era su lugar. Y entonces le dijo a Esaú, no, porque en realidad yo ahora tengo una familia y un negocio que atender. Así que andá vos adelante, yo voy a ir al ritmo de mi propósito. O sea, cuando pones a Dios primero, tu vida toma un ritmo que te evita las equivocaciones. El otro caso fue Jesús mismo. Juan capítulo 4, habían estado caminando hacía bastante tiempo, llegaron a Samaria y entonces los discípulos dijeron, me parece que él también, todos tenían hambre, ¿no? Todos tenían hambre. Y los discípulos dijeron, bueno, vamos a comprar algo para comer y volvemos. Pero Jesús se quedó ahí. Jesús se quedó ahí porque él percibió que había propósito para él en ese lugar. Y se quedó ahí sentado en el borde de un pozo de agua. Y se acuerdan ustedes cómo sigue la historia, ¿no? Llegó la samaritana, empezaron a hablar. Y la cuestión es que la samaritana conoció a Cristo como su Señor y Salvador y trajo a todo el pueblo para que escuche el mensaje. A tal punto que cuando vuelven los discípulos con comida, le van a dar las empanadas a Jesús y dice Jesús, no, gracias, ya comí. ¿Pero qué comiste? Y entendemos que él se llenó ese día con la voluntad del Padre. Poner a Dios primero le da tanto propósito a tu vida que hasta se te va el hambre y no querés dejar de trabajar para Él. ¿Entienden? Cuando entendió el lugar de su asignación, decidió no dejar nada, ahí se quedó. Cuando ponemos a Dios primero, se asienta un precedente legal y eterno que trae honor al nombre de Dios.
trae honra a tu nombre y trae bendición a tu linaje. Fíjense lo que dice Hebreos. ¿Estamos ahí? Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel, ya habían pasado miles de años, ¿no? Pero Hebreos ahora habla de Abel y dice que por la fe Abel ofreció a Dios sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que Abel, aunque está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Fíjense, pasan los años, pero se sigue hablando de Abel. Estableció un precedente eterno que trae honra al Señor, como dice el Salmo 112:6. En memoria eterna será el justo. Memoria eterna. O sea, si sos justo, y nadie puede ser justo si no pone a Dios primero, estarás eternamente en la memoria de Dios, porque solo Dios es eterno. Un precedente eterno de bendición para tus hijos, para el linaje que viene detrás de ti. Miren, como para ir terminando, yo me anoté algunas cosas aquí con respecto a esto último, ¿no? Cosas que me gustaría que me pasen a mí. Yo cuando llegue al cielo, yo quisiera oír cosas como, por ejemplo, tenés un premio por ponerme a mí siempre primero. ¿Cuánto quisieran escuchar una palabrita así? Mirá, estás entrando ahí, ¿sí? Deslumbrado. Y lo primero que te dicen, no sé cuántos de ustedes van a hacer algún trámite, van a algún lugar y lo primero que te dicen es, Señor, hay un premio para usted. Pero ¿cómo sabían que yo venía? En ese lugar a lo mejor no, pero en el cielo sí. En el cielo te están esperando. Y yo quisiera que me reciban así. No sé quién vendrá, si vendrá Pedro, no sé quién es el que viene. Pero que el que venga, que me diga, tenés un premio por ponerme a mí siempre primero. Bueno, en realidad la Biblia lo dice. Dice que va a haber una piedra especial en la corona de aquellos que ponen a Dios primero. ¿Cuántos quieren esa piedra preciosa en su corona? Yo quisiera que en el cielo ya se me conozca por haber honrado a Dios. Díganme, a ver, porque yo lo dije muchas veces y escuché a unos cuantos de ustedes diciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo cuando llegue al cielo, yo quiero conocer a algunos personajes. Por ejemplo, yo quiero conocer a Abraham y yo quiero conocer al apóstol Pablo, ¿sí? Con esos dos ya tengo la eternidad casi hecha. Pero por supuesto que si me dan a elegir cerca de quién me gustaría vivir, yo elegiría vivir, si es posible, al ladito de la casa de David, el rey. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen algún personaje así que les gustaría conocer en la eternidad? ¿Sí? Bueno, no me van a decir ahora Alfonsín o alguna cosa, ¿no? No, yo quiero conocer a uno de esos de la Biblia, ¿no? Ahora, ¿te imaginás que vos llegás al cielo y la primera cosa que escuchás es, hay un premio para vos por poner a Dios primero, ¿sí? Y vos decís, wow, tremendo, mirá cómo me reciben acá. Entonces el ángel te va llevando por las calles, y mientras vas caminando te gritan de la ventana y te dicen, che, Lorenzo, adiós. Y Lorenzo mira para arriba y dice, ¿de dónde me conoce este? ¿No? Y dice, Leonor, salude Leonor, ¿no? ¿Cuántos quisieran que su nombre sea famoso cuando lleguen al cielo? No sean humildes. No se hagan los humildes. ¿A cuántos les gustaría que le griten de la ventana? Díganme la verdad. ¿No te gustaría? ¿Sí o no? Nadie más levanta la mano. Eli, ¿vos no te gustaría? Levantame la mano. Ah, ¿levantaste la mano? Bien, Santi, ¿levantaste la mano? Ahí Rubén, Andrea, ¿levantaron la mano? Sí, bien. Pero eso está reservado para los que pongan a Dios primero. Está reservado para los que pongan a Dios primero. Tercera cosa que yo me anoté que quiero que suceda conmigo, que mis nietos y bisnietos digan que siguieron mi ejemplo y pusieron a Dios primero y que les fue bien. Yo quiero que mis nietos y bisnietos pongan a Dios primero, por seguir mi ejemplo. Y que alguno escriba en el Facebook del futuro, mi abuelito Horacio, que fue pastor de la iglesia El Camino, fue fiel al Señor hasta los 115 años. ¿De qué se ríen? ¿Cuántos me acompañan hasta los 115? ¿Vieron que está lindo hasta los 115?
Digo 115 por todo lo que tengo en la lista por hacer. Tengo tantos planes. Y aún con mis planes quiero ser modelo para mis nietos y bisnietos. Entonces, quiero que esta noche decidamos poner a Dios primero. Primero en todo. Primero en todo. Que Dios sea el primero en recibir algo de nuestras ganancias, como lo hizo Abel. Abel decidió darle lo mejor de lo primero de sus ganancias a Dios. Poner a Dios primero para que reciba lo primero de mis ganancias, ¿sí? Si tu salud es ganancia, entonces dale las primeras fuerzas al Señor. Ahí está la razón de por qué conviene orar a la mañana, porque son tus primeras fuerzas. No es que sea una fórmula, pero la verdad es que quienes quieran poner a Dios primero, inclusive en las fuerzas diarias, bueno, pónganlo a Dios en la primera hora. Oren a Dios una hora antes de salir de casa. Porque todos sabemos que cuando volvemos a la noche ya no nos quedan fuerzas. Le estaríamos entregando al Señor lo último que nos queda. Y no queremos que sea así. Amén. Lo primero, que los primeros minutos de tu día sean para Él. Si reconoces que Dios te da fuerzas, apartá alguna de esas fuerzas para servirle. Muchos de ustedes están sirviendo, pero muchos de ustedes no lo están haciendo todavía. Entonces, ¿por qué no apartar fuerzas específicas para servir a Dios, si Él es primero? Yo les quiero sugerir que hablen con sus líderes y le digan esto: quiero poner fuerza de mí para servir al Señor. Tus líderes te van a saber guiar. Te van a saber guiar. Una buena práctica, aún como congregación, que la tuvimos, nunca la dejamos de tener, pero como no lo mencionamos, a veces como que queda en el olvido. Antiguamente, desde la antigüedad, en esta iglesia, los primeros domingos traíamos las primicias al Señor. ¿Se acuerdan? Primicias, ¿no? O sea, con el primer sueldo comprábamos algo específico para colaborar con los que menos tienen. Y lo traíamos aquí. Yo sé que muchos siguen trayendo. De hecho, Mita me dice, hay muchísima mercadería. Pero también sé que muchos dejaron de hacerlo. O quizás nunca lo hicieron porque se están enterando recién ahora. Bueno, recuperemos esa práctica cada primer domingo cuando venís, o el primer domingo cuando venís a traer tu diezmo de lo que te pagaron esa semana. A lo mejor es el primer domingo, a lo mejor es el segundo, ¿sí? Pero ese domingo también venimos con una primicia especial. Ofrenda para el Señor, pero que le sirva al que menos tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuántos me están entendiendo lo que les acabo de decir en la última media hora? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué les parece si los primeros minutos después de haber entendido esto, se lo dedicamos al Señor? Los primeros minutos después de haber entendido esto es ahora. Y ahora le dedicamos al Señor un tiempo especial para orar.